poquito rato, ellos nos armaron un expediente completo de que nosotros andábamos con bomba, con galones de gasolina, con dinamita, con no sé qué, y que habíamos ido a la casa de... Y de verdad, o sea, yo vi frente a mí, Iván, sin mentirte, frente a mí, a un señor pararse y decir que yo lo había golpeado, a un tipo decir que su madre estaba interna porque yo la había golpeado. ¿Qué lo que es, señores? Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que yo considero que son unos verdugos en lo que hacen, y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con mi compadre. Él es actor de teatro y cine. Además de dramaturgo y director, ha ganado varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en el 2019 en la categoría de teatro. También hablamos de su proceso de creación y sobre la situación que vivió hace unos años por una confusión en Bolivia, donde tuvo una semana en prisión. Así que esto es Verduguísimo con Richardson Díaz. ¿Cómo fue tu decisión de tú entrar a estudiar en Bellas Artes? Porque ya tú hacías teatro antes. Sí, yo hacía teatro aficionado antes. Pero entonces, ¿cómo te nació eso de, mira, déjame yo estudiar en una escuela? Bueno, lo primero que yo realmente no sabía que se estudiaba teatro. O sea, yo pensé que tú hacías teatro y ya, y punto, en algún grupo o algo así. Pero luego sí, terminé el bachillerato, ya sabía que se estudiaba teatro, pero no lo pensaba estudiar como carrera. Eh, entré a estudiar ingeniería primero en la universidad, pero seguía haciendo teatro, como tú bien dices, porque me gustaba. O sea, me sentía muy bien haciendo teatro. Y resulta, me pasaron dos cosas. Primero, una que yo tuve una presentación en casa de teatro y hice un berrinche muy grande, me molesté porque no llegaba el técnico. Y bueno, y estaba Clara Morel ese día ahí. Y me preguntó eso, que porque yo lo cogía tan a pecho, si total nosotros éramos un grupo aficionado y yo, no, tú sabes, di un discurso apasionado ahí de que como quiera la responsabilidad y no sé qué, y que de todas formas, y que yo iba a hacer teatro mi vida entera y bla, bla, bla. Entonces ahí Clara ese día me preguntó algo que ella me dijo, pero si tú vas a hacer teatro tu vida entera, ¿por qué tú no estudias teatro entonces? O sea, si una gente quiere ser médico, estudia medicina y así sucesivamente. Y yo lo reflexioné y dije, bueno, verdad, debería estudiar teatro. Y ahí comencé a buscar cursos para hacer cursos. Hice un curso en una escuela que me da pena haber hecho un curso ahí, pero sí lo hice. Yo me imagino que... Pero te da pena, o sea, después que tú empezaste a estudiar teatro Sí, hice un cursito en la Escuela Internacional de Arte Escénico. ¿Tú sabes cuál es? Sí, yo sé Tú cuál. sabes, es muy Yo famosa sé cuál esa. es, yo sé Bueno, bueno. cuál es. Ahí. Y después tomé como dos talleres más, así. Pero luego un día estuve trabajando en una obra que era supuestamente profesional. Era como la primera obra así que se suponía que me iban a pagar. Y el productor de la obra me dijo, en el momento como de que hablamos de eso, de dinero. mm, o sea, yo hacía como tres personajes en la obra y yo me sentía que lo estaba haciendo bien. No sé, quizá estaba haciendo un disparate, pero yo me sentía que lo estaba haciendo muy bien. Y cuando él me dijo, no, pero para ti son tantos, yo me quedé como, coño, pero eso no me da ni siquiera por pasajes. Y le digo, pero ¿y por qué ese monto? Y me dice, no, digo, que tú ni siquiera eres un actor profesional. Y ahí sí yo me encojoné. Ahí yo me encojoné bastante. Y Pero, o sea, dentro de esa obra habían actores profesionales, entre comillas, actores profesionales. bueno, se suponía que sí, que había actores profesionales en esa obra. Y entonces fui, me inscribí. Ya yo tenía como la intención, por lo que Clara me había dicho, pero ahí ya fue definitivo y fui y me inscribí para tomar el examen de ingreso, de nuevo ingreso. Mira, una cosa, loco, porque hace mucho se hablaba, bueno, no sé si se sigue hablando, de eso de que, o sea, ¿qué define a un actor que sea profesional? ¿El hecho de estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes
o el hecho de tú tener encaminado una carrera? O sea, de que tú hayas hecho varias obras, que hayas hecho varias películas. Yo creo que hay distintos caminos para tú llegar a ser profesional. Ahora, el que tú seas profesional no lo define ni una cosa ni la otra. O sea, yo siento que el que tú seas profesional es la manera en la que tú abordas tu trabajo. Primero que lo que tú hagas sea eso, o sea, que tú hagas eso realmente. Porque puede ser que yo diseñe plano, pero yo no soy un profesional de la arquitectura porque me siento en una tarde a diseñar un plano. Ujú. Eh, Primero que lo hagas, o sea, que lo hagas. Segundo, que lo hagas de manera responsable. O sea, cuando digo responsable es que seas disciplinado, que tengas respeto hacia tu trabajo, todo lo que conlleva ser responsable. Y segundo, sí que te preocupe la formación. Si no puedes académicamente, porque quizás no todos tienen el tiempo o los recursos, aunque la Escuela de Bellas Artes es gratuita, pero bueno, los recursos, porque hay que gastar pasaje y lo que hay que gastar en la materia para estudiar, pero sí por lo menos que tú de manera independiente hagas talleres por fuera, leas, investigues. Es decir, tienes una formación no formal, no académica, pero hay una formación. Ujú. Y, o sea, de ese momento, bueno, para que la gente entienda, Richardson y yo somos de la misma promoción de Bellas Artes. Ese momento de ese nuevo ingreso, que fueron todos esos meses, de toda la clase que se tomó, ¿tú sentiste alguna diferencia del proceso que tú llevabas antes de entrar a la escuela, de que tú hacías obra, tú hacías clown, tú hacías pantomima, mucho antes de la Escuela de Bellas Artes? O sea, obviamente tú estabas mucho más adelantado de lo que estábamos nosotros, porque nosotros, o por lo menos en mi caso, yo no había participado en una obra de teatro ni nada de teatro. ¿Tú sentiste esa diferencia de, mierda, pero esto que yo hacía es por esto que se hace? No, del cielo a la tierra. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Y ahí está quizás, con relación a lo que decía ahorita sobre el profesional, ese profesional que no acude a la formación académica formal, dígase en este caso, bueno, las instituciones que dan esa formación, no voy a mencionar nombres, eh, a diferencia del que va a esas academias, pues se ahorra tiempo, porque de verdad que aunque yo había hecho muchas obras de teatro, como tú bien dices, y hacía clown y hacía pantomima, picoteaba, Sí. como se diría. No, realmente el conocimiento que adquirimos de los profesores de Bellas Artes desde el preparatorio, eso no, eso tú no lo adquieres así, tan fácil, ¿no? O sea, eso tiene que llevar muchos años de ejercicio y de reflexión, porque si tú estás, como decía ahorita, sí, yo hago teatro, pero no reflexiono sobre lo que hago, ni investigo nada, pues voy a seguir siendo igual como el primer día. Pero igual, tú seguías haciendo obras de teatro siendo estudiante, Sí, ¿verdad? sí, Que eso era allá, o sea, bueno, cuando estábamos, era una vaina que era como que, ay, no, no lo hagan, que no sé qué, una vaina hermética. Y recuerdo una vez que la profesora, en ese entonces, Rubén Meterio, llevó un libro que o sea, era como una revista, creo, y tú salías ahí que tú estabas en una obra de teatro. No sé si era una obra que pasó o que iba a estar o que estaba en ese momento presentándose. No era una obra que ya había pasado, era una obra que yo había hecho antes de entrar a la escuela de teatro, Okay. precisamente. Pero sí, yo lo que trataba era de que no chocara con la clase. Pero tú también hiciste tus obras, que es lo que tú estás criticando. Sí, 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 sí. Pero o sea, ese momento donde, por ejemplo, que tú, obviamente, tú siempre fuiste como uno de los líderes del grupo y era porque tú tenías mucho más experiencia. ¿En qué momento tú, o sea, te orientaste más para la dirección o la dramaturgia dentro de la escuela? La dramaturgia era previo a la escuela. O O sea, tú sea, escribías... sí, yo escribía antes de entrar a la escuela. Mis primeros textos yo los escribí antes. Yo empecé a hacer teatro como aficionado en el Liceo de la UAS.
el primer nivel de la Escuela de Bellas Artes, y como tú hacías teatro ya desde fuera, se te presentó una oportunidad para ir fuera del país a presentar una obra de teatro con Margaret Sosa. Y ocurrió una situación, no sé si tú quieres que la mencionemos o tú quieres obviar toda esa parte. Ese es un tema que del que yo no suelo hablar y que yo suelo pedir que no hablemos de ese tema, pero aquí estamos hablando tú y yo, o sea que... No, pero va a haber gente que va a escucharlo, poco que lo escuchen. Como tenemos tiempo, creo, para hablar del tema, sí puedo hablar del tema, porque realmente es un tema muy complejo que no se puede tratar en un minuto, tú sabes. Entonces, Sí, por claro. eso que yo trato de las entrevistas no hablar de él, porque a veces siento que la pregunta me la hacen más por morbo Ujú. que por, que por conocer El o por hecho per se. informar el hecho. Eso fue, creo que 2007. 2007. Tú ibas con Margaret Sosa. Creo que era La Puerta que iban a presentar. Íbamos a presentar una versión que hicimos Margaret y yo, se llamaba La Puerta Silencio, donde combinamos dos textos, La Puerta, que era el texto que yo había hecho, y es un monólogo que Margaret tenía que se llama Silencio. Okay. Y originalmente le iban a presentar Perú. Perú, Bolivia, Argentina. O sea, iban a hacer todo ese recorrido. Una gira. O sea, sí. Yo Teníamos recuerdo... pensado ver si podíamos pasar por Chile, pero lo de Chile no estaba seguro. Yo recuerdo cuando tú lo mencionaste en la escuela, nosotros dije, ¡bárbaro! O sea, en ningún momento, o por lo menos en ese momento, nosotros no pensábamos que ninguno de nosotros iba a hacer eso de, cónchale, una gira, una gira internacional de teatro. O sea, era una vaina, pero, obviamente, no pasó como uno lo imaginó, de miel, que te iba a presentar aquí, te iba a presentar aquí, y venía con el éxito total. Ocurrió una situación. Sí, una situación muy grave que jodió todo lo demás. Apenas logramos hacer una presentación. La presentación fue en Perú. En Bolivia. En Bolivia. Iban a empezar en Bolivia. Sí, en Bolivia, exactamente. Y jodió todo y además también que me marcó a mí durante un buen tiempo. Bueno, tú lo sabes, incluso cuando regresé tuve que dejar de ir a la escuela, tuve una parálisis facial, no podía ver un policía porque me ponía nervioso cuando veía un policía. Y por suerte, y gracias a Dios, se superó. Logré como superarlo rápido, pero realmente fue un hecho que me marcó. Pero igual, para que la gente, o sea, lo poco que escuchan esto entiendan, tú hiciste la función en Bolivia y de Bolivia iban para Buenos Aires. Para Buenos Aires, Argentina. Y no se fueron en avión, sino que tomaron un autobús. Sí, para que se entienda el contexto, nosotros nos íbamos en tren. No solo andábamos Margaret y yo, andaban dos personas más. Andaba Wally Uribe, que andaba como productora, y Giné, no me acuerdo el apellido de Giné, que también era parte de la producción en ese momento. Entonces decidimos irnos en autobús. Nosotros llegábamos, el vuelo llegaba por Perú originalmente, y de Perú a La Paz nosotros nos fuimos en autobús también. Eso también tuvo su razón de ser, un tema ahí con que habíamos solicitado unos pasajes, que el Ministerio de Cultura nos iba a dar esos pasajes aéreos, pero no lo dio, y al final tuvimos que irnos con lo que teníamos. Y lo que teníamos daba para autobús. Pero sí, de La Paz a Buenos Aires íbamos en tren. Entonces, una de ellas sugirió irnos en autobús por un tema de que teníamos mucho tiempo y digámoslo así, aprovechar el viaje, el paisaje, no sé qué, tarara, tarara. Pero caímos con la mala suerte de que se armó una huelga en Bolivia. Y créanme que de verdad las huelgas no son para nada como se hacen las huelgas aquí. Pero perdón que te interrumpa, igual para que la gente entienda. De aquí la gente se va, de que voy para Pedernales y son, qué sé yo, 4 horas, 5 horas. Y uno se le encuentra eterno. Claro, claro. Del viaje de Bolivia a Buenos Aires son días.
Días, sí, en el claro. autobús. Días en el autobús. O sea, para que Eso la gente sí. entienda también De La Paz, exacto. porque Bolivia es bastante grande también. Pero desde La Paz específicamente eran unos 2 días, creo que eran, 2 días y algo el viaje. Claro, tú hacías tus paradas, porque imagínate, nadie va a aguantar Ujú, 3 días en una guagua eh, atravesando un país. O ujú, sea, ujú. pero entonces se armó eso y resulta que cuando llegamos a la frontera con Argentina, no estaban dejando pasar el autobús, no lo dejaban pasar. Entonces, pues ahí se armó no inmediatamente tampoco, porque duramos, o sea, llegamos hoy y al día siguiente, si tuvimos que quedarnos ahí, al día siguiente supuestamente iban a salir los autobuses, no salieron los autobuses. El cuento es largo, Iván, ¿eh? El cuento es bastante largo. Tenemos tiempo. Pero O sea, no sé si tú tienes tiempo por el trabajo también. hoy es el día que a mí no me toca ir a la oficina, o sea que estamos turneándonos por lo del COVID. Ah, ok. Está bien, está bien, está Los bien. No, pero hay los tiempo. jueves no me toca ir. Y el asunto es que al día siguiente nosotros ya decidimos que íbamos a dejar el tema del autobús. Lo íbamos a soltar porque, imagínate, no se podía. Nos dijeron que estaban saliendo unos aviones. Fuimos al aeropuerto. Era por inscribiéndose en una lista el tema del avión. Nosotros nos inscribimos en la lista, pero luego nos dijeron que los autobuses iban a empezar a salir. Entonces ya nosotros habíamos pagado el pasaje completo, o sea, habíamos pagado el autobús hasta Buenos Aires y el avión eran $100 más. Entonces dijimos, no, espérate, no podemos botar el dinero si el autobús está saliendo y ya está pago, pues vámonos para atrás. Cuando regresamos a lo del autobús, efectivamente el autobús iba a salir y un policía me llama y me dice que si me puede hacer algunas preguntas. Yo le digo que sí, claro que sí, porque ¿por qué no? ¿Verdad? Ser un policía que te está llamando. Y el policía empieza a hacerme preguntas, yo le respondo sus preguntas y cuando salgo de ahí, en la misma parada de autobús, había una cosa de policía, como una oficina o algo así. O no sé si fue que el policía decidió hacerme la entrevista ahí en esa oficina, pero ahí mismo fue que me hicieron la entrevista. Para que te ponga en contexto, imagínate que tú estás en Caribe Tour, en una estación de Ujú. autobús tipo Caribe Tour. Y, y cuando salgo de ahí, me metieron en una patrulla de policía y me llevaron preso. Así de Sin simple. mediar palabras, o sea. No, sin explicarme qué era lo que estaba pasando, qué yo había hecho, nada, nada. Sencillamente, o sea, así, literal. Me metieron en una patrulla y me llevaron a un destacamento. Claro, el policía me hizo preguntas sobre el lío que se había armado el, creo que había sido en la mañana de ese día. Y nosotros estábamos ahí en la parada cuando se armó el problema. Yo entendí que por eso era que él quería hacerme preguntas para Ujú. saber qué nosotros vimos. Y sobre eso fue que él me preguntó, sobre qué nosotros vimos. Pero realmente nosotros estábamos extranjeros en un país desconocido, en una ciudad más que desconocida. Realmente yo no conocía a nadie ahí. Y entonces nos llevaron al destacamento, era en Tarija, y a mí no me explicaban nada, no me explicaban nada. Cuando llegamos al destacamento, el policía que nos recibe, que nos lleva a su oficina, porque Margaret hizo que la subieran a la patrulla conmigo, o sea, era a mí que me iban a llevar, y Margaret dijo que si me llevaban a mí, a ella había que llevársela también, y la subieron también. Entonces, cuando llegamos allá, el policía nos dice que esto puede durar mucho o puede durar poco. Tajante. Tajante. Nosotros, ¿cómo así? Puede durar mucho, puede durar poco. Claro, al principio, los primeros 3 segundos, después lo entendimos a qué él se refería. Lo que querían era dinero. Ujú. Nosotros andábamos con dinero, obviamente. Y yo le dije a Margaret que no, que si nosotros no habíamos hecho nada, no habíamos hecho nada y que yo no le iba a dar un solo centavo a la policía. Y eso nos costó 7 días de prisión. Así de simple. O sea, eso nos costó 7 días de prisión. Al poquito rato, ellos nos armaron un expediente completo de que nosotros andábamos con bomba, con galones de gasolina, con dinamita, con no sé qué.
y que habíamos ido a la casa del prefecto. El prefecto viene siendo como El un alcalde. alcalde, como un alcalde. La noche anterior supuestamente se había armado como un lío frente a la casa del señor y nos lo pegaron a nosotros también y ya metieron a Margaret en el lío también, o sea que originalmente no estaba. También metieron a Margaret en el lío, a Margaret Sosa, me refiero. Sí. Y esa noche fue donde nosotros, un abogado del Estado, habló con nosotros, nos dijo, no se preocupen, es una tontería, es un error, mañana esto se va a resolver. Llegó mañana, nos cambiaron el abogado, nos llevaron a juicio y nos cantaron 6 meses de prisión porque teníamos pasaje aéreo y obviamente teníamos que tener pasaje aéreo. Claro, el pasaje aéreo era desde Perú, porque nuestro plan era Perú, llegábamos por Perú, íbamos a Bolivia, llegábamos por Perú porque el pasaje era más económico, llegábamos a Bolivia, bajábamos a Buenos Aires, pasábamos por Chile y el pasaje de regreso a República Dominicana estaba desde Lima. O sea, volvíamos a Lima y de ahí veníamos para acá. O sea, los últimos días los íbamos a pasar en Lima. Y, y de verdad, o sea, yo vi frente a mí, Iván, sin mentirte, frente a mí, a un señor pararse y decir que yo lo había golpeado frente a mí, a un tipo decir que su madre estaba interna porque yo la había golpeado. Esa parte yo no me la sabía. Sí, dos personas atestiguaron en contra de nosotros. Uno era un sargento, era militar, creo que era sargento, no me recuerdo bien el rango ahora, que era el de la parada de autobús, pero claro, no podía ser que se armara un lío como ese y que él no tuviera a nadie preso, entonces él tenía que Justificar. decir que fue alguien, y quién mejor que un extranjero que no lo conocía a nadie y que nadie iba a poder abogar por él. Y este otro señor que dijo que su mamá estaba interna y no sé qué y no sé cuánto y tarará, tarará, tarará. El fiscal y el abogado que nos cambiaron no fue el mismo que nos recibió el día que nos llevaron, sino que al día siguiente era otro abogado, que era una mierda de abogado. Era amiguito del fiscal, o sea, amigo. Iban a la misma iglesia, todo. Te digo, fue un desastre. Margaret y yo lloramos. Loco, Bueno. O sea, Bueno, ese yo lloré momento, más que Margaret, creo. pero ese momento donde te escuchan que te dictan 6 meses de prisión. Preventiva, para después pasarnos vaina. Exacto, Nos acusaron de preventiva. terrorismo, fue. Sí. Coño, ¿qué tú sentiste en ese momento? Tú no estás en tu país, aquí tú no tienes a nadie, te están acusando por algo que no lo hiciste. Es que son demasiadas cosas que se sienten. Mira, en primer lugar, el tú escuchar a alguien frente a ti decir que tú hiciste algo, que él sabe que tú no lo hiciste, porque él lo sabe, es una cosa o sea, tú quieres como volarle arriba, pero también tú estás en un juzgado, o sea, tienes que estar tranquilo, tú quieres como vocearle de todo. O sea, son muchas emociones que pasan, o por lo menos que me pasaron a mí en ese momento. Tú no sabes si es real lo que está sucediendo, si de repente te van a decir que es una broma, o sea, te pasan tantas cosas por la cabeza que es muy extraño, es un momento muy extraño. ¿Y a qué prisión te mandaron? A la prisión de ahí mismo, de Tarija. Prisión de Tarija. La prisión de Tarija, para que tú me entiendas, viene siendo... A nosotros no nos metieron en esa zona, ¿no? No nos metieron para allá. Pero viene siendo, a nivel de ubicación, viene siendo como el 15 de Asua, que está en medio de la nada. A nivel de infraestructura, incluso es así mismo, o sea, viene siendo como Najayo. Incluso digo así mismo porque en ese caso esa era una cárcel mixta. Era una cárcel donde hombres y mujeres compartían el mismo patio. No las mismas celdas, o sea, había un pabellón de mujeres y un pabellón de hombres, pero el patio era compartido entre hombres y mujeres, cosa que me pareció súper rara y extraña, pero así era. Y tú, o sea, ¿qué tiempo tú duraste preso
hasta el momento de tu liberación. 7 días. 7 días. Y tú compartías celda con otras 7 personas. días. Dios mío. Con Yeye. Yo estaba en la celda con uno que estaba porque le robó el motor al coronel de esa cárcel. Ok. Al de la cárcel, él le robó el motor. Él decía que no fue él. Pero bueno, él estaba ahí por eso. 2 que estaban por narcotráfico. Uno que estaba por violación. Yo compartía celda con ellos 4. O sea, ¿cómo tú pasas de vivir todas esas emociones de que te dictaron esas meses de preventivo a tú entrar a la cárcel y convivir en esa cárcel, que no sé qué tamaño tendría, con estos tigres que de verdad son delincuentes? Fíjate, realmente, a mí, yo sí debo decir esto, nunca me maltrataron en la cárcel. Y ellos estaban claros de que nosotros no habíamos hecho eso. O no sé si sería por el tema de presunción de inocencia, que no creo, pero tanto los policías como los que me llevaron, como el que nos recibió en el destacamento, que nos dijo que esto podía durar poco, podía durar mucho, como en el juicio, o sea, ahí todo el mundo estaba claro de que nosotros no habíamos hecho eso. Lo que pasa es que no podían al alcalde, que fueron a su casa e hicieron lo que sea que hayan hecho en la casa del alcalde y no tenerle a alguien. Lo que sucedió en la parada de autobús fue algo que sucedió en la parada de autobús, pero no fue solo la parada de autobús. O sea, nosotros nos pegaron todo lo que sucedió en ese sitio durante esos 2 días de huelga. Todo nos lo pegaron a nosotros 2. Entonces, esa gente que estaba ahí sabía que no éramos nosotros. Cuando nosotros llegamos a la cárcel, el coronel de la cárcel me dijo a sí mismo que él no nos iba a poner, sobre todo a mí, que no nos iba a poner en sitios donde estaban los tigres como que, o sea, los que estaban por asesinato y por cosas muy graves, precisamente por mi seguridad. Y entonces me llevó a esa celda que era como una celda de transición también, porque todo el que estaba ahí o sea, los otros 4 que estaban ahí conmigo eran nuevos, no tenían ni que mucho tiempo ahí, era como una celda de transición. Entonces, todos los que estaban ahí estaban en la misma que yo, o sea, como que acabo de llegar aquí y todos estábamos así. Ahora, yo sí te puedo decir lo siguiente, yo no comía, yo no iba al baño, yo no salía al patio, yo no hice nada durante esos 7 días. O sea, durante esos 7 días yo lo que hice fue estar trancado ahí porque yo no sabía, o sea, no quería tener ningún tipo de contacto con nadie. Yo salía de ahí nada más para hablar con el abogado cuando iba, la abogada, porque cada día nos iban poniendo más abogados, por suerte. Y con algunas personas que fueron a visitarnos, incluidas personas que estuvieron en la parada de autobús, porque en el autobús nosotros duramos 3 días, literal, de camino para llegar ahí. Entonces, las personas que estaban en el autobús con nosotros, algunos ya, o sea, ya éramos amigos, porque ya habíamos entablado conversación y todo lo demás. Algunos fueron allá. Otros algunos de los que fueron no me inspiraban mucha confianza, los sentía como medio raro y no los recordaba. Sí hubo 2 tipos en particular que nos ayudaron mucho de los que estaban en el autobús, que incluso fueron, o sea, siguieron la patrulla cuando nos llevó al destacamento. Y fueron quienes me preguntaron, ¿con quién nos comunicamos? ¿A quién le decimos? ¿Qué hacemos? Y ahí, en ese momento, es que aquí en el país nos enteramos. Se enteran, sí. Por suerte se enteraron inmediatamente. Se enteraron cuando estábamos en el destacamento. Ahí se comunicaron. Margaret le pidió que se comunicaran con Alfredo Caraballo, que era el de la Bienal de Teatro Grupal, y yo les pedí que se comunicaran con Adonis Díaz, que es un tío mío que trabaja en el Diario Libre. Yo igual me enteré fue por la prensa. Sí, salió de una vez en la prensa. Salió de una vez en la prensa. Y aquí, o sea, recuerdo que el titular era "Dominicanos son acusados de terrorismo". Sí, el que fue de terrorismo que nos acusaron. O sea, ese era el resumen de todas las acusaciones. De todas las acusaciones. Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, se lo mostré a mi mamá. Y yo dije, mierda. Sí, debo decir que después que pasó todo ese lío, realmente la Cancillería, porque nosotros no tenemos consulado ni embajada en Bolivia, tenemos un consulado honorífico, que esa señora
sencillamente no hizo nada. Apareció cuando nosotros salimos ya. Pero sí, la Cancillería, a través del Centro Cultural de España, allá, se movilizó bastante y fueron quienes nos pusieron un abogado de verdad, porque realmente el abogado que teníamos, que era el del Estado boliviano, o sea, no, nada, ese no hacía nada, nada de nada. ¿Qué pasó ya cuando, o sea, ese momento previo de la liberación, que le dicen, o sea, miren, ustedes van a salir? ¿Cómo se resuelve? Mira, hubo varias complicaciones. Primero, la huelga no cesó, eso es una, o sea, la huelga continuaba. Y los juzgados no estaban laborando. Encima de eso, habían unos días feriados. Bolivia tiene más días feriados que nosotros. Más. Creo yo, me dio esa sensación, porque el tiempo que yo estuve allá había un montón, o sea, era huelga o día feriado, yo no entendí muy bien esa parte. Había unos días feriados en que precisamente el día del juez creo que era un lunes, o sea, a nosotros nos llevaron domingo y pasamos de domingo a domingo, o sea, nosotros entramos domingo y salimos domingo. Era feriado, o sea, era fin de semana primero, sábado, domingo, y el lunes era día del juez. Entonces, después de ese lunes que era día del juez, o sea, seguían las huelgas, no era como que entonces se estaba complicando el tema de sacarnos de ahí, porque definitivamente, como te dije, se volvió algo político, porque ya, como tú dices, ya no eran Margaret Sosa y Jason Díaz, eran dominicanos. Y yo mismo vi por la televisión al prefecto de ese sitio de Tarija diciendo, habían enviado cubanos, habían enviado venezolanos y ahora están enviando dominicanos, no sé qué, porque había elecciones. O sea, fue un momento próximo a elecciones, a reelección de Evo Morales en ese momento. Sí. Entonces, estaba muy convulso el ambiente político del país. Eso me enseñó a mí a no viajar a países que tienen problemas políticos. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Si hay problema político, no vaya a buscar nada para allá. Es más, dígale al avión que si tiene que pasar por arriba, que lo bordee. Pues el asunto es que en medio de todo este lío, obviamente, como era mentira, a ellos se le cayó su muñeco. Muy fácil. En primer lugar, en mi maleta no había nada. No tenían una foto mía con nada. En la parada de autobús no tenían un video mío ni de Margaret con nada. O sea, su mamotreto se le acabó muy rápido porque no tenían cómo sostenerlo. A mí me llamó el ministro de Cultura, que en ese momento era José Rafael La Antigua. Tú estando en la cárcel. Me llamó, yo estando en la cárcel. O sea, él llamó a la cárcel y pidió que me pasaran con él. Era jueves, si no me equivoco. O era jueves o viernes, no recuerdo muy bien, pero no era fin de semana, o sea, todavía no era sábado ni era domingo. Y cuando cuando yo tomo el teléfono que me dice, mira, es Rafael Antigua que te está hablando, no sé qué, ¿verdad? Ah, sí, ministro, ¿qué es lo que pasa? Le explico lo que ha pasado. Y él me dice, mira, el presidente está muy, muy preocupado por esa situación. No se preocupe que ustedes salen de ahí el domingo, me dijo él. Ustedes salen este domingo. El presidente era Leonel Fernández en ese momento. Me dice, ustedes salen este domingo. Pero realmente, te digo, él me dijo eso, pero el panorama que yo veía era súper negativo. O sea, el panorama que yo tenía a mi alrededor, lo que me decían, fue una comisión de derechos humanos. Iba todos los días a esa comisión de derechos humanos a preguntarnos si nos habían maltratado, si nos daban comida, si nos hablaban mal. O sea, también me imagino que también por eso no nos maltrataron. Claro. Y yo medio no lo creía. Por eso, pero él me dijo algo, él me dijo, no puedes decírselo a nadie, ni siquiera a quien anda contigo, ni siquiera al abogado, me dijo él. O sea, me tiró esa bomba, me lo tira como 2 días antes del domingo y me dice que no puedo decírselo a nadie. Yo no se lo dije a nadie y lo entendí. O sea, al día siguiente comencé a comprender el por qué él me dijo que no se lo dijera a nadie, por un tema de seguridad. O sea, ¿cómo alguien te afirma que el domingo tú vas a salir de
de una cárcel así, de una situación como esa, cuando ya un juez te dictó 6 meses de prisión preventiva. Por un asunto de seguridad con los policías, con los presos, con todo. Y no se lo comenté a nadie, fueron 2 días muy... eh, fueron días como complicados precisamente por eso, porque yo estaba ahí y era como que no podía decirle a nadie, estoy feliz porque me dijeron que me voy el domingo, pero tampoco sabía si ponerme feliz. No, ni a la misma Margaret, o sea, que No, no, a Margaret menos. Porque Margaret lo iba a regar en la cárcel entera y se lo iba a restregar a todos los policías. sí, porque tú me comentaste que ella estaba en el área de las mujeres, aunque estaba en la misma cárcel, pero ella se hizo canchanchana de muchas de ellas y te llevaba comida. Sí, Margaret, tú sabes que hizo lo que haría cualquiera. O sea, Margaret, en primer lugar, Margaret cargaba el dinero, yo no tenía dinero. O sea, el dinero era de ambos, pero yo no lo tenía. Ella se quedó con el dinero. Y obviamente sí, igual que aquí, igual que en todas partes, quien tiene dinero puede conseguir cosas dentro de una cárcel. Y el primer día que llegamos, Margaret hizo que me bajaran un colchón. O sea, en la celda que yo estaba, nadie tenía colchón. Era en el piso que se dormía. Y Margaret se aparece este policía con un colchón para mí. Obviamente yo cogí ese colchón y lo regalé. Se lo di a otro. Yo no dormía en ese colchón. Claro, Me mandaba. No, porque estaba hablando que yo no sé, no voy a decir que sí, pero yo estaba con tipos que yo no sabía si eran criminales no, realmente. previste cualquier situación también. Y de estos 4 tipos durmiendo en el suelo, frío, porque era, o sea, así un frío del carajo. Frío de verdad, no frío de que como cuando aquí está nublado y hace frío, no. Frío. Y, y yo dije durmiendo en un colchón, o sea, no. Sencillamente, si a mí me iban a dar un golpe, no iba a ser por yo estar durmiendo en un colchón mientras los otros dormían en el piso. Y hacía que me llevaran comida de fuera, o sea, comida, no la comida, No de la la comida que cárcel, hacen en la cárcel. no la comida de que tampoco me la comía, yo se la daba a los otros. Me llevaban china, galletica, cosas. Yo eso lo compartía. Eso yo no lo daba todo, pero los platos de comida sí lo daba. Lo que era de que china, galletica y cosas esas, yo compartía con los otros que estaban ahí. Entonces sí, eso, yo varias veces le decía a Margaret, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el dinero? Porque el dinero se acaba. Pero ella no estaba razonando esa parte. Y nada, el asunto es que cuando llega el domingo, precisamente, me llaman, está ahí el abogado el abogado del Estado. Que llega, él fue que llegó primero y me llamó y nos está explicando a Margaret y a mí que va a estar muy difícil la cosa y que no sé qué, nos explica el tema de la huelga, del día del juez, y que todo está muy complicado, y que trarará, y que todo está muy complicado, y que es lo muy difícil, y que si nosotros decimos algo, que declaremos, pero ¿qué es lo que vamos a declarar? O sea, ¿qué vamos a declarar? En primer lugar, a todo esto nosotros nunca nos preguntaron nada, en el juicio ni nada. Nosotros nunca hablamos. Iván, y sin mentirte, así como en las películas, nosotros vimos esa fila de carro que venía levantando polvo por una calle. O sea, el polvazo detrás. ¿Ustedes lo vieron desde la cárcel? No, porque a nosotros nos subieron a como una especie de garita que había cerca de la oficina del coronel de la cárcel. Ahí era que recibíamos las visitas. Okay. Porque las visitas no podían ir a la celda. Y realmente no había un espacio así de visita. O sea, era como en el patio. Y nosotros vemos eso así. Y estos vehículos llegan, se paran literal de película. Y súbanse. Y nosotros nos quedamos como que sí vimos a la abogada que nos habían puesto, que era una rubita. Sí, la vimos a ella, que era la que sí me inspiraba confianza y era la que siempre nos había hablado con propiedad. Y nos subimos, yo me llevé nada. Los bultos igual nosotros lo habíamos dejado en la oficina del coronel. Para allá nosotros habíamos bajado con muy poca cosa. Yo recuerdo que bajé con unos calizos, porque me dijeron que la bota que yo tenía, que no bajara con esa bota porque me la iban a quitar.
y el abrigo que yo tenía no era el abrigo mío, era otro que me habían pasado ahí mismo. O sea que yo no tenía nada. Yo en la celda lo que tenía era pasta, cepillo, eso. Y agarramos y nos subimos en el vehículo. Cogimos los bultos de la oficina del coronel, nos subimos en el vehículo, nos llevaron imagínate, el Palacio de Justicia aquí. Nos llevaron al Palacio de Justicia y así mismo como nos dieron 6 meses de prisión preventiva, que fue todo extraño y raro, así mismo de extraño y raro fue cuando salimos. O sea, llegamos a ese sitio y sencillamente el juez entró, que parecía como que lo habían cogido en una piscina, que estaba bebiéndose una piña colada y le dijeron, ven. Y el juez entró y dijo, para afuera y ya. O sea, fue como ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Cuando sucede esto, que nos liberan, que levantan lo de la prisión preventiva y cualquier cosa, nos informan que no podemos salir de ahí. O sea, estamos libres de que no íbamos para la cárcel, pero no podíamos salir de ahí. Cuando tú dices de ahí, ¿tú dices de la ciudad o del país? Del país. Ok. No podíamos salir del país porque, aunque el juez había levantado los 6 meses de prisión preventiva y nos había descargado de todo lo demás, era domingo. Al otro día era día del juez, que era lunes. Y al otro día tenía lo de la huelga y no se iba a trabajar a nivel así, de que judicial y no sé qué cosa. Y entonces, en el sistema nosotros seguíamos apareciendo, o sea, en la computadora seguíamos apareciendo como que teníamos que estar guardando prisión. Y entonces nos dijeron que no podíamos llegar a ningún aeropuerto. Aquí la cosa cambia, se vuelve extraña, más extraño. Porque entonces ahí, a partir de ahí, nosotros empezamos a estar custodiados. O sea, nuestra seguridad era una preocupación. Una preocupación nacional. O era una preocupación para las autoridades bolivianas. Entonces, sí, de Tarija nos regresaron a La Paz. Estuvimos unos días en La Paz y luego entonces nos fuimos a Perú porque todavía faltaba una semana, creo que era, para nuestro vuelo. Y como ya nosotros teníamos el vuelo comprado, ahora sí nos fuimos en avión hacia Lima. Y como ya nosotros teníamos nuestro vuelo desde Lima, lo que se decidió fue eso, que íbamos a esperar unos días en La Paz hasta que se introdujera en el sistema, o sea, se actualizara el sistema y que no tuviéramos ningún inconveniente en el aeropuerto. Claro. Y entonces llegamos a Lima y ahí nos encontramos con Melo, que era el embajador nuestro en Perú en ese momento. Un tipo excepcional realmente. Y ahí me enteré que el gobierno dominicano lo que hizo fue, para acelerar el proceso y para no darle muchas largas al asunto, el gobierno dominicano pagó una indemnización. Sí, bueno, no fue tan grande la indemnización, fue de $500. Fue lo que me dijeron, que pagó $500 a la estación donde se armó el problema, o sea, la estación de autobús. Porque sí era verdad que habían roto cristales y habían roto cosas en la estación de autobús. Pero obviamente no lo habíamos hecho nosotros. El gobierno dominicano pagó $500. Me enteré ahí cuando llegamos a Lima. Sí, porque aquí una de las cosas que también salió fue que ustedes quemaron un banco. Sí, eso fue un error de redacción. O sea, cuando yo leo esto en el periódico, yo, pero lo están acusando, o sea, obviamente que lo están acusando de terrorismo y que es por quemar un banco. Sí, eso fue un error de redacción que vino de allá. O sea, allá en Bolivia se publicó eso, que nosotros habíamos quemado un banco. Sí, pero igual para que la gente entienda, un banco allá, un banco de sentarse. Exacto, un banco pero aquí, de sentarse. Un banco es el banco. No, fue un error de redacción. Allá un banco es un banco también, o sea, de dinero también. Ok. Pero fue un problema de redacción, porque en la estación de autobús, o sea, rompieron cristales. Imagínate como que hayan roto todos los cristales de donde tú vas a comprar el ticket del agua. Exacto. Y todos los bancos, bueno, no sé si rompieron todos los bancos, pero los bancos donde la gente se sienta. Entonces, en el periódico se referían aunque lo usaron en singular. Te digo porque yo vi esas publicaciones.
y vi las cosas que decía la noticia allá en televisión. Ujú. Entonces, dijeron que habíamos quemado un banco. Y eso se interpretó aquí, allá, acullá, así mismo, como tú dices, o sea, se interpretó como que nosotros habíamos quemado un banco comercial, o sea, de dinero. Un banco de dinero. O sea, Un nosotros en la banco de dinero. escuela, nosotros dije, pero lo está, o sea, nosotros no imaginamos el banco de reserva de ese país y que... Bueno, para que tú entiendas, cuando yo entré a la celda, había un coso puesto, o sea, escrito ahí con crayón o algo, en la celda que decía, Tú me contaste los, eso. los Sí. violadores pagan tanto, o sea, lo que es que la limpieza, Sí. violadores tanto, narcotráfico tanto, no, los violadores no pagaban dinero, los violadores era golpes que le daban, los narcotráficos tanto, ladrones tanto, y así sucesivamente, tenían como un monto. Y a mí me preguntaron que por qué a mí me habían metido preso para decidir ¿Cuál te tocaba? cuál era la cuota que a mí me tocaba de limpieza, que no era de limpieza nada, era, me imagino, para los torontones de ahí, de la cárcel. Y yo le di al tipo que el mío no estaba ahí y que yo era el dominicano que había quemado el banco. Y literal, Iván, la cara de ese tipo cuando yo dije que yo era el dominicano que había quemado el banco, no, o sea, no se metieron conmigo. Por lo menos los de fuera de la celda. Porque los de la celda, como te dije, éramos nuevos y entonces como que nadie, los que cobraban la limpieza no estaban en esa celda, estaban en otra, pero salían, tú ves, y iban allá. Esos dos tipos que eran argentinos, los dos, me acuerdo, que fueron donde mí con esa inquietud. No volvieron a dirigirme la palabra jamás. Desde que yo dije eso. ¿Por qué tú crees que o sea, ¿por qué tú crees que pasó eso? Que no te dirigieron la palabra, perdón, y que su expresión cambió, porque él, me imagino que él venía como que, ¿qué es lo que te toca a ti? Que sí, ok. Y el escucharte que tú no, yo soy el dominicano que quemó el banco. No, es que eso, es como que tú no te lo esperas. Yo imagino que es como que, ¿cómo así que quemó un banco? O sea, este tipo tiene serio problema de su cabeza. Y quizá, si él sabía lo del banco, seguramente habían oído lo del terrorismo, lo de lo explosivo, me imagino, no sé. Ujú. Y quizá no sabía lo del banco, pero el solo hecho de que alguien te diga que está preso porque quemó un banco es como que, coño. Verá, yo también recuerdo, estábamos tomando una clase, no recuerdo si era con Miguel Ramírez o era con Ernesto López. Y estábamos donde ensayábamos La Noche Justa ante los Bosques, en el salón de abajo de Bellas Artes, de la escuela. Y que tú me llamaste. Y que yo veo este número, y yo lo cojo, y yo estoy lejos. Y tú, que sé yo qué, me estás contando, no, que sí, que sé yo cuánto. Y que yo se lo cuento a los muchachos. Tú no te imaginas la felicidad que nosotros teníamos en ese momento, de que yo creo que ahí ya tú habías salido. Sí. Creo que sí, que tú habías salido. No sé si tú seguías en Bolivia o ya tú estabas en Perú en ese momento. Y fue una vaina que mierda, sí. O sea, pero una felicidad que nosotros teníamos. Yo creo que ni seguimos cogiendo clase. Ese Bueno, día. mira, yo te digo, mucha gente, quienes nos recibieron en La Paz cuando salimos, fueron los del festival que nos habían invitado. Sí. Y ellos estaban sorprendidos de que nosotros habíamos salido de la casa. Sí, porque conocen su sistema de justicia. Uh-huh. Ellos creían que ellos nos dijeron, mira, yo entendía que mínimo ustedes iban a hacer los 6 meses de prisión preventiva, como mínimo. Incluso un sacerdote, que era el sacerdote de ahí, de la cárcel, el primer día que llegamos, pidió vernos y nos llevaron donde él. Y él nos lo dijo así muy claro. Él nos preguntó si nosotros lo habíamos hecho y obviamente le dije que no. Y él me dijo, eso no importa mucho aquí si ustedes lo hicieron o no. Digo, bueno, pero es que, o sea, no es que no importa, es que no lo hicimos y no hay ninguna prueba de que lo habíamos hecho. Y ese señor dijo una cosa que no debió decírmela. De verdad, eso no es algo que se le diga a alguien que tenga una situación como esa. Él nos dijo,
es que no importa la prueba porque se la pueden inventar. Entonces, ese señor no se imagina el daño que me hizo diciéndome eso. Ujú. Él no se lo imagina. Mira, yo te voy a preguntar algo que yo te lo pregunté cuando tú me contaste esa historia justo después que tú llegaste de esa situación. Y no sé si lo hiciste o si piensas hacerlo. ¿Ya tú escribiste sobre eso? ¿Sobre lo que te pasó en Bolivia? Sí, de hecho, de lo que me pasó en Bolivia hay en todas mis obras, en realidad. No, sí. O sea, eso yo lo sé. Y en el Motín de las Palomas hay algunas cositas de eso. Que para que la gente sepa, Premio Nacional de Literatura en Mención de Teatro del 2019, mi amigo. Pero yo me refiero a lo que tú viviste ahí. Porque sé que cuando te dijeron la noticia, tú te asomaste, que tú me contaste como que te asomaste, o no, que tú tenías pensado que el final de lo que tú ibas a escribir era asomarte como al ver el ventanal De la ventanita que tenía la la celda. celda. No, algo como así que se base en eso como tal, no, yo no he escrito eso. Pero tú tienes Sí, planeado hacerlo o no, tú no lo has pensado todavía o no lo quieres hacer. no creo que lo haga. Es Ok. que yo siento bueno, por lo menos en mi caso, una experiencia como esa, mm, escribirla pudiera parecer fácil, pero, pero no lo es. Tú ves, no lo es. Y no sé, quizá en algún momento de mi vida decida hacerlo. Mucha gente nos dijo, Margaret y a mí, cuando nosotros llegamos, no, es una novela buenísima, eso es una película, eso es una qué sé yo qué, eso es una qué sé yo cuánto. Pero cuando a ti te ocurre un hecho así, tú lo que quieres es salir de eso. O sea, tú lo que quieres es como olvidarlo y Sí. salir de eso y que ya, que no sea, tú quisieras que eso no sea un capítulo en tu vida. No, claro, y me consta por todas las situaciones posterior a eso, de tú tuviste una parálisis facial, es, te vimos totalmente diferente, totalmente diferente. Pero sin embargo, después que tú llegaste, o sea, es Richardson, nuestro amigo, no sé qué, pero tú seguiste, o sea, otra gente quizás no vuelve a la escuela de teatro o se dedica a hacer otra cosa, pero tú seguiste en eso, en arte, porque a ti eso es lo que te gustaba, es lo que te gusta. Sí, mira, en primer lugar, por suerte no se extendió más allá de 7 días. O sea, te estoy hablando de que, como tú dices, llegué, en Lima yo no salí. O sea, la semana que nosotros pasamos en Lima, yo no salí. Así como yo no salí de la celda, así como no salí después que salimos de la celda en La Paz, en Lima tampoco yo salí. El embajador insistía en que saliéramos, que fuéramos a un restaurante, que mostrarnos tal cosa. Hubo una, nos vimos con Ricardo, que había sido director del Centro Cultural de España aquí antes. No me acuerdo el apellido de él. No, yo tampoco lo recuerdo. Bueno, y con Ricardo salimos por un tema de compromiso, como también el Centro Cultural de España en Bolivia nos ayudó mucho. Fue como, sirvió como de embajada dominicana en Bolivia. Ujú. Eh, por un tema de agradecimiento salimos con él, pero de verdad no queríamos salir, yo no quería salir de la habitación del hotel. Y fueron solamente 7 días. Pero sí te puedo decir que cuando llegamos aquí, o sea, el cómo me recibió mi familia, y tú dices que quizá no debía haber ido, o sea, como que cualquier otro no habría ido a la escuela, pero sin embargo también en la escuela me recibieron con mucha alegría, Ujú, con mucha empatía. O sea, yo sentí de todo mi entorno un gran apoyo. ujú, Estando allá y cuando llegué aquí, o sea, ya lo palpé ya de manera directa, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó mucho a, a poder saltar eso más rápido. ujú. El apoyo de la familia, de los amigos, de todo el entorno teatral. Creo que solo hubo una persona que habló como, que dijo algo como que no me gustó,
Pero después de ahí, eh, todo el mundo, todo el mundo nos apoyó, tanto a mí como a Margaret. Ujú. Entonces, eso hizo que pudiéramos salvarlo más fácil. Claro. Mira, tú de la escuela te iba perfilando como uno de los mejores de la promoción. Y de muchas promociones atrás y de muchas promociones después de la de nosotros. Ya cuando tú sales de la escuela de Bellas Artes, que se establece o se establecía, no sé si sigue así, de que salimos con un grupo y salimos con el teatro Pie de Puente. ¿Cuál fue tu primera obra premiada como dramaturgo? La Capitana. Aunque hubo un texto, bueno, tú lo conoces, fue Los Símbolos Patrios, que lo seleccionó, pero todavía no éramos estudiantes, yo creo que éramos estudiantes. Todavía éramos Sí, estudiantes, éramos sí. estudiantes cuando bueno, La Capitana sería, después de salir de la escuela, fue La Capitana. Exacto, después de ser, para que la gente entienda, que lo dijimos hace un ratito, de que en la escuela se establecía de que no, que los estudiantes no podían trabajar, pero Richardson, Pedro y yo ya veníamos picoteando desde primero. De una vez. O sea, nosotros conocimos prácticamente el país haciendo títeres, con títeres, bueno, no, con uno de los títeres que no era de nosotros, era de Ernesto López. Bueno, la obra no es de Ernesto tampoco, el texto. No, el títere me refiero. Sí. El títere, sí. Nosotros construimos un teatrino de tubo PVC que cogimos pilas de lucha haciendo el teatrino. Que creo que fuiste tú que conseguiste ese picoteo. Fue Billy Martin que nos recomendó. Es verdad, que era para Burger King. Era para Burger King. Era con uno de los hijos de Luisito Martí. Exacto. Que fuimos a esa reunión y no teníamos nada y dijimos que teníamos todo. ¿Cómo se llamaba la obra? El billetito. Hicimos una versión, claro, del billetico nosotros. Sí. Que me acuerdo que, no sé si fuiste tú o Pedro, que no, que ponemos como un inspector, no, éramos 3 inspectores en ese momento. No, iniciamos con 2 inspectores. Ajá. Y después decidimos dejarlo en uno. Sí. Y decidimos, para que la gente entienda, tiene que decir que Pedro es Pepe. Pepe Sierra, sí. Sí, porque ya la gente en su casa no, nada ya más lo conoce. Sí, como Pedro José. Pero es una obra de, creo que eran 10 minutos, 15 minutos. No, la obra original es como de 5 minutos. De 5 minutos. Y nosotros la alargamos. Una horita. Sí, se alargó a 15 o 20 minutos. Ahí. Y fue una cosa que no funcionó y lo pusimos también con los símbolos patrios. Exacto, usamos la misma estructura. La misma estructura con... O sea, la misma estructura dramática, el mismo presentador, que era Jeremy, el mismo inspector, Ajá. que era el inspector Anderson. O sea, yo hacía el inspector Anderson. O sea, yo estaba ensacado. Y habíamos ido, yo creo que fue contigo que yo fui. Habíamos ido a una tienda de esta de disfraces. Y tú me dices, creo que fuiste tú, no me acuerdo ahora, que tú me dices, mira, esto que era unos lentes, una nariz que venía con la misma nariz de payasito y un sorbete que se abría como a los lados, que simulaba los bigotes. Sí, exactamente. O sea, en ese tiempo, nosotros dije, mierda, pensaba que nos estábamos comiendo. Y después yo viendo fotos dije, mierda, pero nosotros, era magia que hacíamos. Y salíamos de los picoteos y era para coger clases en Bellas Artes con los tubos PVC. Sí, llegábamos a Bellas Artes a coger clases. Pero bueno, en la misma escuela, Los Símbolos Patrios fue tu primera premiada. Y después La Capitana. La Capitana, sí. Que fue con, Dios mío, que la actuó... Yo la monté con Clara Morel. Con Clara Morel. Que precisamente fue la que te dijo que tú debiste estudiar. Que debía estudiar. O sea, mira cómo se pega el asunto. Pero tú tienes premio con esa de Casa de Teatro. Tercer premio. Con La Capitana yo gané el tercer lugar. El tercer lugar. Y el primer lugar lo ganó ganaste. La Sabrosa Sopa de Mancos. Pero tú tienes otro premio que fue en Chicago. En Chicago, sí. Que fue una mención. Una mención de honor, sí. Una mención de honor. Yo fui el ganador, pero en realidad se lo dieron a otro. ¿Cómo? ¿Cómo que tú fuiste el ganador y se lo dieron a otro? Claro, Iván. Claro. Mira, lo primero es que el premio no tenía mención. Entonces, si el premio no tenía mención y era un premio único y te dan una mención de honor, es porque el jurado no se ponía de acuerdo.
Ok. O sea, en los premios donde no hay mención, no, premio único, y de repente sale de que mención de honor para fulano de tal, es porque el jurado no se ponía de acuerdo. Bueno, sí, es cierto. ¿Cuál fue tu primera experiencia en el cine? La Isla Rota, familia. La Isla Rota. Bueno, mi primera experiencia del cine fue El Sistema. Hace mucho para atrás, eso fue antes de la ley, antes Espérate, de el todo. sistema es la que estaba... Osvaldo Áñez. Osvaldo Áñez. Sí, yo la vi el sistema. Yo la vi creo que en DVD. Bueno. Piratear. Fue piratear. Digo de extra, o sea, yo hice de extra en el sistema. O sea, por eso digo, mi primera Sí, experiencia en el tu cine primera fue de experiencia- extra y fue en esa película. Pero ya con un personaje que secundario era. Secundario lejos, Terciario, vaya. pero secundario, sí. Secundario. Fue la isla Rota. Rota. Y bueno, tanto con el cine con y el teatro, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que tú recuerdes? Bueno, hay que dividirlo, porque espérate, porque ¿qué? Como actor, como director en el teatro, ¿cuál ha sido tu mejor y peor experiencia? O de situación que tú dices, mielquina. No. Todo el mundo tiene esa obra que no quiere que nadie vea. Que cruza los dedos y que nadie venga, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie. Mira, y más pila de gente después. Sí, no, y se aparecen los amigos que tú no invitaste y dices, pero ¿qué tú haces aquí? Fulano me dijo, pero ¿por qué? Claro. Y a veces hay gente que tú le has invitado 3 o 4 veces y no va nunca. Ajá. Entonces a la que tú no quieres que vaya se te aparece sin tú invitarlo. Sí. Para darte la sorpresa. Claro. Mira, yo he tenido muy buenas experiencias realmente en el teatro. Como director, como actor, como dramaturgo, o sea, he tenido muy buenas experiencias. Yo no creo que haya una mejor experiencia. No, o que tú dices, mielquina, salió como yo más o menos la tenía en mi cabeza. Obviamente tú sabes que La noche justo ante los bosques como actor es una obra que para mí marcó un antes y un después en mi carrera. Como actor también el monólogo para un autor por el reto físico sobre todo que representaba para mí, que representa porque todavía lo hago. Como director, casi todas las obras, o sea, como que no tengo así de que una favorita como tal. Hay obras que uno recuerda con mucho cariño. Yo te puedo decir, por ejemplo, La Capitana, por el hecho de ser como mi primera obra, ya como, aunque yo dirigí Fuga antes de La Capitana, pero La Capitana fue como mi primera obra, como ya yo estoy consciente de lo que es dirigir. Y además por el hecho de haber dirigido a Clara. O sea, fue muy significativa por dirigir a Clara. Además era el primer texto mío que yo montaba y todo eso. Inadaptados por el elenco que hubo. O sea, era un elenco demasiado maravilloso. El proceso de montaje de Inadaptados... No, y totalmente diferente entre todito. Sí, de diferentes generaciones, de diferentes estilos de actuación. Yo lo disfruté mucho. Tú estabas ahí también en esa obra que actuabas. Y tú lo sabes. O sea, fue un montaje que nos la pasamos... Sí, o sea, no se sentía, lo digo yo como actor, no se sentía como un trabajo. Se sentía como que, mierda, qué bien, vamos a ensayar. No, para nada. Y mira, a pesar de que hubo diferentes situaciones, yo recuerdo que la mamá de Gilberto estuvo muy enferma durante el montaje de la obra. Y aún así, nos la pasamos muy bien. Como tú dices, o sea, estaba Omar, que tiene una edad muy distinta a ti, a mí, a Patricio. Estaba Papachín, que también además, viene de la danza. Y que también... estaba dirigiendo actores que ya tienen una carrera. Es decir, estaba tú y Patricio, pero estaba Gilberto, estaba Papachín y estaba Omar. No, y no se sintió como quizás se puede sentir en otras obras de, mira, fulano que tiene más trayectoria, no se aleja. No, y fue una vaina como que nos complementamos mucho, sin importar de que, mira, Papachín tiene una trayectoria grandísima, Omar tiene una trayectoria. La obra se cantaba, se bailaba.
bueno, las que más la tuvieron más complicada fue a Mary en la parte de del canto y Natalie Borsos en la parte de la danza. Porque nosotros teníamos tanta química y éramos tan cherchosos que quizás ellas no, cónchale, no sé cómo decirlo, que no se malinterprete. Es que nosotros faltaba mucho el respeto, de verdad. O sea, Pero y no era por buena una... onda, era buena Sí, onda. era buena onda, no era una vaina que no, que sí o qué. Y que no era como otras obras de que no, los actores hacen su coro y el director tapa allá y el productor tapa allá, sino que éramos todos... Ahí no hubo conflicto, dije, como No hubo otra ningún obra. conflicto, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, No hubo... O fue sea, maravilloso porque no hubo conflicto entre productor, director, entre productor, actor, entre actores, director, entre no, director, nada. coaching, de danza, de voz, nada, no hubo conflicto de nada. No, para nada. Y no fue que no hubo conflicto de nada porque fue aburrido, no, es que nos la pasamos demasiado bien. Y yo Ujú. creo que eso se reflejó también en el escenario. Sí, sí, Creo sí, que, sí. creo que también por eso la obra resultaba más graciosa, porque realmente nos la pasamos gozándonosla. O sea, Ujú. nos la gozamos. Pero una obra que tú dices, mielquina. O sea, que haya pasado una situación complicada fuera de la escuela de teatro, no en la escuela. Porque Sí, porque en la escuela ya... en la escuela pasó de todo. Sí. Pero fuera de ella, que tú dices, mierda, no, esto no debió pasar. Yo te dije que todos tenemos esa obra. Yo tengo esa obra, no voy a decir el nombre. No diga el nombre, pero la situación. No, ahí pasó todo lo contrario a Inadaptados. O sea, todo lo contrario. Ahí pasó situaciones entre productor, director, actores, productor, Tú actores. actuabas. Yo tuve que actuar en la obra al final para que salga. Yo no actuaba originalmente. ¿Tú la dirigías? Yo la dirigía. Exacto. Ah, ok. Yo la dirigía. Y como actor o sea, en obras donde yo he sido solo actor, yo casi no he tenido no he tenido problemas. Pero en ese espectáculo que yo dirigí, de verdad, no me arrepiento de haberlo dirigido porque se aprende de todo. Ujú. Bueno, no, mentira, hubo una obra en la que yo sí tuve una situación como actor, pero en fin. Que estaba Pepe también, estaba Billy, estaba Canet. ¿Sabes cuál es? ¿Que se ensayaba en la escuela? Se ensayaba en la escuela. Ah, no, sí, yo sé cuál es, yo sé cuál es. De verdad que fue un montaje. Mira, fue de verdad que no lo recuerdo con agrado. No lo recuerdo con agrado. Y no fue bueno en ningún sentido. O sea, Ujú, y de hecho ya yo lo que quería era que la obra se presentara. ujú. Y me pasó eso que te estoy diciendo. Yo no le dije a nadie de esa obra. O sea, a Y nadie. se apareció todo el Y mundo. se apareció gente ahí. Yo decía, pero y a 2 o 3 se lo iba a decir, pero ¿y qué tú viniste a hacer para acá? Claro. Mira, ¿cómo tú como dramaturgo ya premiado, o sea, tú ganaste el premio más importante del país? O sea, quizá alguien que escuche esto, dije, o sea, te ven, los nuevos estudiantes o los que están saliendo, te ven como, coño, Richardson Díaz, que ganó. Ah, bueno, para que sepan, también Richardson Díaz está nominado de nuevo, porque tú estabas nominado anteriormente en Los Soberanos. Ese premio es tuyo. Ese premio es tuyo. O sea, tú estás nominado como mejor actor. Como mejor actor. Por Y la obra está nominada como mejor obra. mejor obra. Sí. Pero yo sé que el mejor actor es tuyo. Lo de mejor obra no sé. Por Sin Zapatos no hay paraíso, que la dirigió Pepe Sierra. ¿Cómo es tu proceso de creación de una obra? No nos vayamos por el aspecto técnico de la dramaturgia, sino de la creatividad. O sea, tú eres de lo que... Bueno, sí, tú eres de esto que voy a decir, porque el Motín de las Palomas surgió con eso, de que tú estabas en un lugar, escuchaste esa situación, y eso te detonó a escribir esta obra. Obvia lo que te iba a preguntar, porque lo que te iba a preguntar, no. O sea, vámonos más para allá. En el momento de que ya tú tienes tu idea de una obra que tú quieres escribir, ¿cómo tú sales de ese punto? Y sé que muchos de los que escriben le ha pasado,
de que tú no sabes qué va, o sea, tú no sabes cómo salir coño, tengo ya 20 páginas, no sé qué más ¿Qué poner, más escribir? qué más escribir. Tú eres de los que la sueltan, porque creo que escuché Dios mío, ahora no me acuerdo el nombre. Coño, que fue otro profesor también de dramaturgia. William, Reinaldo. Reinaldo. De soltar la obra, darle un tiempo y después retomarla y leerla. O tú te pones ahí y que la inspiración y que la creatividad y la inspiración te llegue trabajando en ese punto de tú, yo no sé qué más escribir. Normalmente cuando yo comienzo a escribir una obra no la suelto. O Okay. sea, no la suelto. Eso de soltar, y si la suelto no es una soltura consciente, de que la solté porque decidí soltarla. Si la suelto es porque sencillamente no tengo tiempo para sentarme a trabajar en ella y no me puedo sentar a trabajar en ella. Pero no la suelto así de manera consciente. Al contrario, cuando yo me siento a escribir, trato de escribir, o sea, es un vaciado, casi. Claro, después viene el proceso de corrección y todo lo demás. Pero cuando a mí me pasa eso, que me estanco con una historia, normalmente lo que yo hago es como dejarla como si fuera el capítulo 1 o como si fuera el primer acto o como si fuera un cuadro y entonces comienzo a escribir otra cosa que quizá no tenga nada que ver con esa y después trato de pegarla. Eh, o sea, que sí tenga que ver con el tema y no sé qué, pero quizá, o sea, que la situación sea otra situación. O sea, me olvido de que no sé cómo continuar a partir de ahí y comienzo a escribir más para adelante. Entonces después busco cómo pegar esas dos partes de la obra. Eso es lo que yo suelo hacer. Y cuando te piden una obra, porque creo, y lo considero así, que tú eres de los dramaturgos, o sea, que más obra te han, o sea, que más obras de productores te han pedido, aparte de Guadijaque, cuando en el tiempo de Guadijaque, que te piden una obra, mira, yo quiero una obra del cielo, por poner, o sea, cómo es tu proceso de creación para otra persona que tiene su idea en su cabeza? Primero tiene que esa persona estar siempre ahí, siempre estar disponible para cualquier pregunta. Y si tiene su idea, que me la comparta o sea, Que esté claro. Que me la comparta lo más claramente posible, lo más claro posible. Pero sí yo me doy cierta libertad a pesar de eso cuando voy a hacer un encargo. Y hago mi proceso de escritura. Sabes que en la parte de dramaturgia, la formación que uno recibe en la escuela no es completa. Bueno, nosotros estuvimos juntos en el taller de Jorge Huertas, tú estabas, el de la Argentina. Sí. Bueno, estuvimos en ese taller. Yo hice también un taller con Rodolfo Santana. No fue un taller, pero digamos tipo laboratorio de dramaturgia. Tú estuviste en el taller también que fue en el primer festival que vimos, creo que éramos estudiantes todavía, que vino a la alta compañía Royal de Luz. No, yo no estuve en ese. Con Carlos Canales. No, yo no estuve okay. en ese. Yo hice sí como una especie de laboratorio de dramaturgia que se cortó a mitad con Carlos Castro y el cual me fue sumamente útil. O sea, de verdad, me fue muy útil. El poco tiempo que tuvimos, que éramos Rafael Morla y yo, con Carlos Castro, me fue muy útil porque Carlos tiene una metodología para tú crear lo que en cine se llamaría escaleta, pero bueno, en teatro él le llama acumulación sensible, le llama Carlos. Y que te va dando una estructura de la obra antes de tú sentarte a escribir, de cuáles escenas habrá, qué tema se va a tratar en esa escena, cuál va a ser el conflicto de la escena, cuáles personajes van a estar en ella, cuáles van a ser los hechos de la escena. Entonces ya después que tú tienes eso, como que es más fácil. No estoy diciendo que sea fácil, porque fácil no es, pero pasa eso. Cuando tú te estancas en una, entonces tú dices, bueno, déjame comenzar a desarrollar la otra. Ok. Mira, Richardson, ¿hay algo que tú extrañas de tu niñez?
que tú dices, Melkina, ese momento yo quisiera volver a repetirlo? ¿Algún momento de tu niñez? Ninguno. No porque, no porque haya tenido una... No te rías. O sea, ni un momento de tú dices, de que Melkina, esos momentos que yo, qué sé yo, no tenía ningún problema y disfrutaba jugando pelota. Bueno, ¿qué te digo? Claro. O sea, si uno recuerda su niñez y tiene cierta añoranza, tal vez le causa una buena emoción el recordar la niñez, pero de querer vivirla otra vez, no. No, no de querer vivirle, sino que, cónchale, por ejemplo, a mí me pasa que yo, coño, esos momentos donde yo compartía, por ejemplo, con mi mamá, mi papá, mi hermano en la mesa, que eso, después del divorcio, ya eso no volvió nunca. Claro, claro. Bueno, el compartir con mis abuelos, claro, está en las tardes, sobre todo, tipo 6 de la tarde, los fines de semana cuando estaba allá, siempre mi abuelo se ponía a hacer cuentos y nos bebíamos una malta De ahí es que viene tu con fascinación por... quizás, nos bebíamos una malta con leche condensada, una malta sí, de sí. Bravo de esa. eh, con leche condensada y mi abuela diciendo que todo es lo que decía papá era mentira. O sea, mi papá haciendo cuentos y mi abuela diciendo que todo eso era mentira, que eso era el que se lo inventaba. O sea, te estoy diciendo hablando de que me hacía cuentos del campo, ¿no? De cuando él vivía en el campo. Cuentos de cosas que le pasaron a él. Sobre todo siempre le gustaba hacer cuentos misteriosos, de cosas misteriosas que le pasaban. Nunca se me va a olvidar un cuento que papá me hizo de una... O sea, él salía con su papá a vender tabaco, o sea, preparaban la mula, el qué sé yo qué, con hoja de tabaco y se iban a llevar esa hoja de tabaco y duraban días en eso. Estamos hablando de que cuando mi abuelo murió ya era muy mayor y murió en el 2008. Entonces, o sea, estamos hablando de principio de siglo, primera mitad del siglo pasado. Y él me dice que una noche salieron y ellos comenzaron a ver esos ojos allá a lo lejos, esos ojos, y que sonaba de que "Ra, ra", y que era un monstruo y una bestia, y ellos se pasaron la noche entera rezando y no sé qué, y bla, bla, bla. Y al otro día fue la primera vez que él vio un tractor. Dios mío, padre. Ese nunca se me olvida. Me hacía otro de que rezaban la Santísima al revés. Creo que era así que se llamaba la oración, la Santísima al revés, una cosa así. Y que se lo llevaron y que lo secuestraron y le iban a robar y que él y su papá se pusieron a rezar a la Santísima al revés. No recuerdo si es la Santísima la oración, pero la oración tal al revés. Y dije que ellos cerraron los ojos, y cuando abrieron los ojos no había nadie. Y que no solo que no había nadie, sino que los tipos que se lo habían llevado y que le iban a robar habían dejado todo. O sea, las cosas que ellos cargaban las dejaron. Y ellos se fueron, se desaparecieron. Qué vaina más. Esas son las dos que más recuerdo. Así. Eso y sí te puedo decir, mi papá vivía en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, esa llegada de mi papá de Estados Unidos, o sea, a mí me gusta mucho la Navidad por eso, porque siempre me remonta a ese sentimiento, a esa emoción, como porque mi papá siempre venía en diciembre, entonces ese momento de ver a mi papá llegando era increíble. Mira, ahora que tú eres padre, Richardson, con Eva Luna, tú, igual que ahora ya tú eres adulto, independiente y con éxito y cosas, ¿tú cambiarías algo de la forma en que tus padres te criaron? Tú viendo como una perspectiva hacia atrás y algo que tú quizás no implementarías con tus hijos. Yo no cambiaría nada de cómo ellos me criaron, porque como si le cambio algo, quizá yo no sería lo que soy ahora. Pero sí hay muchas cosas que yo no implementaría. O sea, hay muchas cosas que yo no implementaría. A mí me dieron mi pela. Yo no quisiera tener que darle una pela nunca a mi hijo mío. Okay. Me dieron varias pelas.
no vamos a entrar en discusión con eso, porque, ¿verdad? Los niños hacen cosas que Claro, a no, veces tú dices, a mí me dieron pela por un tubo y por disparate. bueno, bueno. Quizás eso de las pelas, hay algo que yo, bueno, como te dije ahorita, mi papá vivía afuera, de verdad, yo admiro mucho que mi papá haya hecho ese sacrificio, porque fue un sacrificio que él hizo por la familia. Él, porque mi papá era, bueno, es muy cariñoso. A veces tú sabes que los padres se quillan con uno, pero es muy cariñoso. Y eso de irse fuera del país, yo no sé si yo sería capaz como de hacer eso, o sea, y no lo digo por mal, sino al contrario, lo digo como que no sé si yo sería capaz de llegar a ese nivel de desprendimiento para darle una mejor vida a mis hijas, que van a ser 2 pronto. Sí. Como de irme a buscar el sustento en otro lugar, lejos de ella, porque de verdad que uno se la pasa muy bien. Claro. Richardson, como actor, ¿cuál es tu proceso como de, antes de entrar a escena o el tiempo o una hora antes de que ya tú estés en el teatro, cuál es tu proceso como de prepararte previo a empezar la función como actor? Estirar, calentar la voz. Yo digo que ya cuando llega previo a la función, ya lo que no se hizo, o sea, lo que usted no hizo, ya no lo va a hacer. No, pero tú tienes un ritual. Tú tienes un ritual. Yo sé ya por dónde tú estás. Ya yo sé por dónde Claro, tú vienes. tú tienes Ya yo un sé por dónde tú ritual. vienes. Ya. Bueno, yo me bebo una chocorrica. Yo sé. ¿A qué viene eso de que tú antes... O sea, no es... O sea, sí ha habido funciones de que tú no te bebes la chocorrica porque no apareció la chocorrica. Porque no apareció, no, claro, tampoco que somos... Exacto, pero ¿de dónde viene eso? A mí de por sí me gusta el chocolate. El chocolate con leche. Ujú. Me encanta el chocolate con leche. Yo no bebo café. Ujú. No bebo café. Entonces, como que yo lo que bebo es el chocolate. No, y tú no tienes ningún vicio. No diagnosticado, no. No sé si alguien que tenga un vicio puede decir que no, yo tengo tal vicio, pero... No, por ejemplo, tú no fumas. No, yo no fumo, O sea, yo no tú bebo no eres... café, no soy o sea, alcohol, o sea, no bebo en cosas sociales. Sí, tú bebes cosas sociales, no di que, concho, que No bebo me de gusta que beber. solo, de que solo, Ajá. no bebo solo. Ujú. Ni nada, ni consumo ninguna sustancia ilícita. Ujú. Entonces, no sé de verdad cómo nace lo de la chocorrica. Quizás es una es resto de pobreza, quizás. ¿Cómo resto de pobreza? Sí, porque realmente yo puedo tener en un camerino frutas, tú lo sabes, o sea, yo puedo tener en un camerino frutas, qué sé yo qué, que hay productores que se explayan, y si no está mi chocorrica ahí, yo no me siento bien, porque es que la chocorrica viene de muy atrás. Ujú. Entonces, ya es un asunto mental. Yo sé Ujú. que no es real. No lo voy a hacer bien o mal porque me bebo o no me beba la chocorrica. Ujú. Pero es como hay actores que tienen que ir al baño antes de entrar a escena. Sí. Y pueden haber entrado al baño 10 minutos antes de entrar a escena, pero 1 minuto antes de entrar a escena tienen que ir al baño. Entonces, yo creo que es eso. Es como, siempre bebí chocorrica porque no tenía otra cosa que beber. Digo chocorrica, pero puede ser chocolate de agua. Lo que sigue es que sea chocolate. Ujú. Líquido. Líquido, exacto. Porque como desarrollé esa costumbre desde siempre, pues nada, la sigo teniendo ahora. Con eso que tú mencionas, de que no, que hay productores que son espléndidos, que te ponen frutica, tu Gatorade, tu agua. Para las personas que no vieron La Noche Justo Ante los Bosques, cuando la presentamos en el Palacio de Bellas Artes la primera vez, hubo un día que teníamos doble función. Y Miguel Ramírez, que era el director y también productor, no tenía frutas, Gatorade, porque era era una obra muy pesada físicamente, y ese día teníamos 2 funciones. Y el señor Richardson Díaz, creo que fuiste tú que lo llevaste eso. No, yo lo pedí. Me lo llevaron. Creo que me lo llevó Hochi. Ah, sí, que era en una cantinita, sí. Cantina. Creo que fue Hochi que lo llevó. Aparte de tu chocorrica, que Miguel también la tenía, tú te metiste una
cantina de víveres, De de yuca, yuca, con pollo horneado. con pollo horneado. Y no, y la otra función creo que no era 1 hora después, era mucho menos. Era como 15 minutos. Como 15 minutos. O sea, yo lo único que bebí fue el Gatorade y ni fruta comí porque dije, coño, voy a vomitar. Pero el señor Richardson Díaz, aparte de que se comió todo, hizo la función como nada. O sea, ¿no? Como que él él había comido hace 6 horas, estaba nítido. Y es una vaina que a mí nunca se me va a olvidar. No, pero es que es un razonamiento lógico, Iván. Un razonamiento lógico. O sea, tú vienes de hacer una función que te quema toda la energía y tú después de 15 minutos tienes otra función donde vas a quemar toda la energía. ¿Cómo tú te bebes de que un Gatorade? A mí me funcionaba. Yo me bebí un Gatorade, no nada. Mira, ¿con qué sueña Richardson Díaz? ¿Con qué sueño? No sé, ¿con qué yo sueño? Yo sueño con que mi familia esté bien, con que estén bien y seguir haciendo teatro, seguir haciendo cine, seguir haciendo lo que me gusta. Claro, más que sueño, quizás temor es estancarme, tú sabes. O sea, seguir haciéndolo, pero seguir haciéndolo y creciendo, no seguir haciéndolo y estancarme en una sola cosa. Claro. Mira, con una sola palabra, para que me responda estas preguntas. ¿Qué te apasiona? El teatro, Iván. Okay. ¿Qué te hace feliz? O estar con Eva Luna. ¿Qué te molesta? Porque tú eres mecha corta. Tú sabes que la gente que no me conoce, el que no me conoce, cree que yo soy un tipo muy tranquilo, muy calmado. Lo que pasa es que yo soy así precisamente por eso. Porque como tú dices, soy mecha corta y trato de coger la cosa lo más suave posible. Tú lo sabes. Sí. Últimamente vengo cogiéndolo. Según van pasando los años, lo voy cogiendo Sí, más sí, suave. sí. Más No, variado. pero antes. Pero sí. O sea, Mira, a mí hay muchas cosas que me molestan. Me molesta la injusticia. O sea, a mí no me gusta ver injusticia. No me gusta ver injusticia para nada. Y me molesta la arrogancia. Me molesta la estupidez. La estupidez intencional. Es que tú sabes que se están haciendo el estúpido. Me molesta la falta de compromiso, o sea, claro, esas como antes eran cosas que me molestaban y que yo explotaba y de verdad, y quizás reaccionaba de manera, no de una forma diplomática. Sí. Ahora yo quizás lo tomo un poco más diplomático. Sí, sí, sí. ¿Qué te relaja? ¿Qué me relaja? No sé, no hacer nada, estar en el campo haciendo nada. Quizás estar en el campo, en una hamaca o en el campo dentro de un río, pero estar en el campo. En el campo. ¿Cuál es tu sonido favorito? Mi sonido favorito. No sé, no tengo un sonido así. Uno que tú, o sea, que te gusta escuchar. No tengo un sonido favorito, ¿no? Okay. ¿Tu palabra favorita? Una que tú la digas mucho. No sé, ¿cuál es la palabra que yo más digo? No sé, últimamente me gustó mucho una palabra que oí los otros días, que fue desgraciación. que supongo que no está en ningún diccionario. No. Pero me gustó esa palabra. ¿Y tú tienes una mala palabra favorita que tú la digas mucho? No, yo supongo que la que yo más digo debe ser coño, no creo que sea... No, no igual. O sea, aunque aquí se establece que es una mala palabra, pero en otro país es coño, una vaina normal. Una vaina normal. Richardson, vamos a entrar a la parte que a mí más me gusta del podcast, que es la improvisación. Todo el que está en el podcast pasa por eso. Y yo tengo 4 opciones que yo te voy a decir en qué consisten. Y tú eliges una de esas 4 opciones para hacerlo. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que tú me vas a poner a vender? Ya yo creo que hay un gancho ya. No. La palabra para la improvisación de Radio Ventas va a ser payaso. Ok. ¿Tú estás listo? No, espérate. Pero espérate, déjame pensar. Oye, pero eso es la improvisación. ¿No te acuerdas de la escuela? Ahí, vamos.
No, pues, vamos a darle. Ok. ¿Listo? Listo. Ok, en 3, 2, 1. Así que esto es improvisación verduga. Payaso. Si usted quiere un payaso que le cargue el bulto a todas partes donde usted vaya, debe llamarnos ya. Llame ahora mismo que nosotros le tenemos el payaso ideal. No importa el peso de su bulto, no importa la forma de su bulto, no importa la distancia donde usted vaya. Este payaso puede cargarlo de cualquier forma, en la cabeza, en la mano, todo el día. Para muestra, vale un botón. Fíjese aquí esta señora que tiene que subir estas maletas a su carro. Inmediatamente llega payaso, toma las maletas, las sube al carro y ya está en su destino. Payaso, payaso, payaso. Llame ahora. Es más, si llama ahora mismo, por la compra de un payaso le vamos a ofrecer medio payaso, un payaso enano que le cargará la cartera, un payaso enano que podrá cargarle a su mascota, un payaso enano que podrá cargarle hasta el celular si se le está acabando la carga. Llame ahora y tan solo será por el precio de 950 pesos. Medio payaso. Diablo, es que yo me imaginé uno de los que trabajan con José. Loco, mira, y esto tú lo sabes. Y, o sea, tú eres el tipo que salió de la escuela más preparado. O sea, No, nosotros salimos todos muy bien preparados, Iván. no, pero yo me refiero a, tú eres actor, bien. Tú eres director, bien. Tú eres dramaturgo, bien. Cuando yo me refiero a más preparado, es que el más completo de la promoción de nosotros y de otras promociones. Quizá haya gente así, pero yo no lo sé porque no he trabajado con esa persona. Y tú eres el tipo de que, por lo menos yo, y sé que otra persona también lo recomiendan, de que hay un picoteo o un trabajo y eso es para allá. No, llamen a Richardson. Tú tienes esa capacidad de, te piden algo y qué sé yo, te lo pidieron el viernes y eso es para el lunes y tú 100% seguro de que tú lo vas a tener listo. Y eso es una vaina, para mí es un don que tú tienes, para mí es un don, o sea, uno nace con eso. Y dentro de todos los años que tenemos conociéndonos, tú has demostrado, o sea, que eres un tremendo profesional, loco. O sea, un tipo que la excelencia le queda, o sea, tú estás mucho más para allá de la excelencia. Tú estás mucho más para allá de eso de lo sensible, del amigo, de una persona con la que uno puede contar. Y eso, que hemos pasado muchísima vaina, muchas cosas. Y lo que nos falta también, esperemos en Dios. Y tú eres un tipo que te arriesga, que muy rara vez, por lo menos antes, que tú decías que tú podías decir que no, eso yo, mierda, no lo voy a hacer. O sea, tú vas para allá y tú buscas cómo superarte cada día, por eso mismo que tú dijiste, de ese miedo de estancarme, o que la gente te pueda ver como, mira, ya Richardson se quedó ahí. Bien. Y yo sé que cuando tú ganes el premio mayor del país, tú vas a buscar otra cosa más y ves que tú haces. Y con cada obra que tú has escrito, de la que he leído, tú te superas cada obra, igual con la dirección, te supera con cada obra más, igual con la actuación de lo que he visto, y que aunque estudiamos juntos, las veces que me ha tocado actuar contigo, o sea, yo siempre aprendo muchísimo más de ti. Y viéndote también en la faceta diferente de padre, igual aprendo, igual todavía no tengo hijos, pero igual he aprendido muchísimo de ti. Y, loco, tú eres fajador, man. O sea, tú te fajas a pesar de las cosas que te ha pasado.
y que tú no tienes un padrino como quizá mucha gente pueda tener en el medio. Tú te has dado a conocer, tú te has dado a respetar, sobre todo en el medio, y a tener ese nombre de es Richardson Díaz. Y cuando te digo que tú eres el tigre que estás más preparado, o sea, no es por mal, ni que se ofendan las otras personas del medio, pero es la verdad. O sea, la verdad, honor a quien honor merece, de que tú eres loco. O sea, es como decir, y quizás se pueda malinterpretar, es como decir de cuando estudiábamos teatro, con todo el respeto que se merece, mierda, fulano de tal es la sensación que trajo esto, coño, chapuzó, él, mierda, como escuchábamos que chapuzó era eso. Y sé que la generación, perdón, porque no se muerde, y sé que la generación mucho antes de nosotros y los mismos estudiantes te ven, coño, es Richardson Díaz. Y yo tengo el honor de decir, coño, yo estudié con Richardson Díaz. Yo soy el compadre de Richardson Díaz, cuidado. Sí. Y por eso, loco, y por muchísimas otras cosas que quizás me van a faltar por mencionar, tú eres un verdugo. O sea, porque todo lo que tú has hecho, que quizás tú dices, no, mierda, me faltó. Pero uno que lo ve desde fuera, tú dices, mierda, pero Richardson es un verdugazo, porque cómo él logró como director de que esta persona lo hiciera correctamente bien, sin tener, qué sé yo, quizá la experiencia de una escuela. O cómo Richardson, con la idea que le dio fulano, pudo crear esta obra, en el caso de Inadaptado, porque me contaste cómo fue el proceso de creación, cómo tú envolviste a tu villano ahí. O cómo Richardson logró esto en esta película, o cómo Richardson logró esto en esta obra, esa fucking actuación. O sea, es una vaina que tú dices, bárbaro. Y yo me imagino que tú estás consciente de que el Richardson Díaz, que salió de esa promoción de Bellas Artes, fue un antes y un después de lo que se establece que es un egresado de la Escuela de Bellas Artes. Yo creo que está exagerando un poco ahí. No, pero, es mi parecer, es lo que yo considero. Por eso que te digo que tú eres un verdugo, loco. Gracias. De verdad que te agradezco, y más viniendo de ti, que eres alguien que me conoce desde hace mucho y que hemos compartido muchísimo, como tú bien dices, que te he dirigido en varias ocasiones. Uh-huh. Y que hemos actuado, o sea, hemos compartido escena también en varias ocasiones. Uh-huh. Pues que tú me digas eso me alegra mucho y me siento comprometido a no hacerte quedar mal. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que y tú dices que yo, pero también tú, yo lo que creo es que no tenemos miedo. O sea, hay una zona donde, porque de verdad que nosotros nos hemos metido en cosas que tú dices, pero ¿y por qué dijimos que sí? Claro. O sea, ¿por qué dijimos que sí? Y yo creo que ese fue el punto de partida, como tú hablabas ahorita de los títeres, del billetico. Sí. O sea, literal, nosotros fuimos a una reunión con este señor y él nos preguntó, ¿ustedes tienen una obra de títere? Nosotros dijimos que sí, y no teníamos una obra de títere. Entonces ustedes tienen su teatrino. Dijimos que sí, y no teníamos teatrino. Uh-huh. ¿Y cuánto dura la obra? Nosotros necesitamos 15 minutos. Sí, la de nosotros dura 15 minutos. Y no teníamos ni siquiera la obra, y ya estábamos diciendo que el tiempo de duración. ¿Y ustedes tienen una compañía? Sí, tenemos una compañía. ¿Y cómo se llama la compañía? Y ahí mismo dijimos un nombre de una compañía, Pivote. Y no teníamos nada, ni compañía, ni obra, ni teatrino. Nada, absolutamente nada. No teníamos nada. ¿Y cuándo es la presentación? El viernes, creo que era como una semana después. Sí, más o menos. Entonces era una semana. Y a la semana nosotros teníamos el teatrino, teníamos la obra montada,
teníamos hasta tarjeta, yo creo, del grupo. No, No, las después- tarjetas después- vinieron después. Que yo creo que tengo una. Cuando salga el podcast, yo voy a subir la foto de la tarjeta, que todavía la tengo guardada por ahí. Y literal, o sea, fue así. Y muchas cosas que a uno le dicen, tú puedes hacer esto. Y uno no está seguro de si lo puede hacer o no. Pero No, y la vez que presentamos la obra en el cementerio también. también. No dijimos que no. No dijimos que no y la alargamos incluso. Sí. Y incluso con los símbolos patrios fue lo mismo también. O sea, Amaury nos dijo de que hay un concurso, que sé yo qué, y ¿cuándo cierra el concurso? Mañana. Se cerraba mañana. Y, bueno, yo no sé. Y me senté a escribir la obra para entregarla mañana. Y después nos pusimos a hacer los títeres, unos títeres que nunca habíamos fabricado, o sea, un tipo de Sí. títere de boca que nunca habíamos hecho, porque solo habíamos hecho guiñol. Y nos pusimos a hacerlo. ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? Bueno, tuvo sus... Yo creo que quedaron bien. Ahí están las Al fotos. momento, para nosotros estábamos bien. Pero después que uno ve la foto, tú dices, mierda, pero nosotros éramos arretados. Hicimos un montaje. Bueno, Iván, pero el montaje con el que fuimos en el 2019 a Boston, el de Trujillo y Lili. Trujillo Lilis. O sea, a mí me dijeron, mira esta novela, ¿tú puedes hacer una adaptación de esta novela? Sí, ok, bien, perfecto. Y tanto tiempo para montarla. No voy a decir el tiempo que duramos para montar la obra. No, porque de pero verdad- fue récord. Pero fue un tiempo récord. Sí. Y yo recuerdo incluso, yo te lo dije a ti, a Pepe y a Abrazo Van. Pepe dijo, di que, loco, yo lo voy a hacer porque eres tú. Porque que era una cosa que... Entonces, creo que ha sido eso, la persistencia y el no sentirse quizá como que el reto es muy grande para Exacto. uno. Exacto. No, loco, de verdad, muchísimas gracias por estar en este episodio, man. De verdad me siento muy feliz. Porque habíamos hablado hace mucho, pero no habíamos cuadrado. Y es como te dije, o sea, toda esa cosa, muchísima vaina más, tú eres un verdugo, man. De verdad. Gracias. Y después tenemos que hacer ese stand-up sobre las cosas que le pasan a un actor. Claro, tenemos que cuadrar con... Debemos hacerlo, Pedro, tú y yo, de las vainas que no ha pasado y de otros. Es una comedia de pie. Sí, debemos hacer eso. Hay que hacer. La vaina que lo dijimos aquí, ahorita van a dejar gente esperando. No, ya lo dijimos aquí, ya estamos comprometidos. Claro. No, loco, de verdad, muchísimas gracias, man, por estar en este episodio de Vergüenza.